Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, feliz de estar acá. Bueno, Baruch Habá, bienvenido. Le damos la bienvenida al rabino, el rabino Marcelo Bronstein. ¿Pronuncié bien? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. No sé si es Bronstein, Bronstein, pero bueno, lo que sea. Le damos la bienvenida al rabino Marcelo y hoy vamos a tener el placer de escuchar de él, de su propia experiencia, de su trabajo de campo, algo que no escuchamos comúnmente, quizás no tanto en Latinoamérica, en los Estados Unidos es un poco más popular, podríamos decir, que es el mindfulness, pero el mindfulness judío. Una suerte de meditación. Después el rabino Marcelo nos va a contar un poquito más qué significa, cómo conectar esta idea de mindfulness con una cuota o una base en el judaísmo, pero de eso vamos a hablar hoy en este episodio. Pero antes que eso, Marcelo, siempre nos gusta que cada uno de nuestros invitados se pueda presentar desde su background, desde su lugar, para que conozcan los que nos están viendo y escuchando quién es quien nos habla y de dónde viene su Torah. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estoy entonces en Costa Rica. Vivo en una villa ecológica, se llama La Ecovilla, en las montañas de Costa Rica. Es un proyecto muy hermoso. Somos familias de 22 países, hay 42 casas y normalmente gente más joven que yo, que son entrepreneurs, que trabajan online, pero que querían vivir una vida diferente. Nosotros acá producimos mucho de nuestra propia comida, la vida es más orgánica, la energía, paneles solares y energía geotérmica, reciclamos las aguas grises, pues es una vida en contacto con la naturaleza. Este es mi jardín, ahí atrás normalmente hay monos, a veces por ahí nos van a distraer, ahí abajo hay un río de montaña del que bajamos y uno puede darse un baño en lo que era lo que se llama un bosque primario. O sea, como Gan Eden, o sea, un paraíso. Mariposas, monos, esto, lo otro, es hermoso. Y vivo acá con Karina, con mi esposa, después de una trayectoria de vida comunitaria de 40 años. Yo empecé como director de juventud de la comunidad Betel de Argentina durante 10 años. Trabajé junto con Marshall. Marshall se retira, Marshall Mayer, que este es el aniversario de su muerte, dicho sea de paso. Yo quedo también, aparte, como director de Mahané Ramá en Argentina. Y junto a la vez que estuve haciendo eso, estudié en Israel, fue Shanat Akshara de Bnei Akiva, movimiento ortodoxo moderno. Eh, Volví a la Argentina y estudié en el seminario al mismo tiempo que estudiaba psicología. Mejor dicho, estudiaba psicología y al mismo tiempo estudiaba en el seminario. Me recibí de psicólogo clínico, hice 2 posgrados en trabajo con adolescentes y con familias y con niños. Y al seminario mucha ascensión no le podía dar porque era la época que también aparte era no solamente seminarista, pero trabajaba en Betel, o sea, era demasiada actividad, no podía dedicarle mucho tiempo al seminario. También fue la época de los derechos humanos en Argentina, en la cual estuve yo allí trabajando, voluntarizándome. Y después de un tiempo decido irme a Estados Unidos. En Estados Unidos decido terminar el estudio rabínico, porque yo todo esto ya era psicólogo y me iba muy bien. No podía trabajar part-time, estudiar part-time. Decidí dejar todo y ir a Estados Unidos. Marshall Mayer se va a la Universidad de Judaísmo. Yo tenía una beca para ir al JTS, el Seminario Teológico de Nueva York. Me dice, venite conmigo a Los Ángeles, vamos. Y bueno, fuimos a Los Ángeles y después me pasé al Hebrew Union College en Nueva York. O sea, yo estudié en los 3 movimientos, ortodoxo, conservador y reformista. Puedo decir que conozco la plétora del pueblo judío. Siempre más o menos fui el mismo, pero por diferentes razones anduve deambulando. Y estudié en Nueva York, donde me recibí en el Hebrew Union College. Después
de recibirme de rabino, viajamos a Chile, donde comencé una sinagoga en Santiago de Chile. Estuvimos 6 años. Y después de estar 6 años allí, Marshall se enferma y mi querido amigo Rolly Matalón, que estaba en la comunidad Bene Jeshurun de New York, que la estaban recreando junto con Marshall, la comunidad en el Upper West Side, que estaba prácticamente moribunda, me dice: Marcelo, ¿vendrías a continuar juntos en la tarea del maestro? Y bueno, fue una decisión difícil porque era muy feliz en Chile. Chile fue una experiencia muy hermosa de mi vida. Fue muy, muy difícil dejar, pero sentía que era lo que tenía que hacer. Y bueno, después trabajé en Chile, fueron 6 años, en Betel como director de juventud fueron 10, y en Bene Jeshurun como senior rabbi fueron 25 años. Oh. Entonces, 25 años de trabajar, continuamos con la tarea de Marshall y le dimos vueltas, muchas veces con Rolly, que éramos amigos, somos amigos desde la adolescencia. Decía, hacemos cosas que Marshall estaría horrorizado. O sea, Marshall era una persona que le gustaba la música clásica, los acordes, las armonías, y nosotros éramos más del Shlomo Carlebach style, y ¿no es cierto?, aplaudir y bailar. Instituimos el baile en la sinagoga, y fue una tarea muy, muy, muy hermosa. Y bueno, después de esos 25 años, yo decido retirarme de la vida rabínica de púlpito y dedicarme a lo que me estoy dedicando, que tiene que ver con lo que hice en Nueva York. Yo ya en Chile tuve un gran maestro en Chile, empecé con la meditación. Y yo empiezo en Chile con la meditación, muy interesante, el que me introduce a la meditación no era un místico, no era un meditador, era un profesor de física cuántica. O sea que yo me meto en la meditación a través de la física cuántica, y fue un viaje extraordinario. Como psicólogo, para mí la física y la neurología son algo muy apasionantes. Y empiezo a descubrir este mundo. A partir de descubrir este mundo me doy cuenta que hay muchas cosas que estudié en la cábala, en el misticismo judío, que son muy relacionadas con respecto al espacio y al tiempo, al prestar atención. En esos momentos decido incursionar con gente que estaban haciendo esto dentro del mundo judío. Entonces hubo un gran rabino en Estados Unidos que falleció, que se llamó Shlomo Carlebach. Entonces participé en el último retreat que Shlomo Carlebach hizo en Icar, donde Shlomo Carlebach era muy original, siempre juntaba lo que no se juntaba, desde su ortodoxia moderna totalmente irreverente. Entonces estuve en Yakar, en Jerusalén. Me acuerdo, nos levantamos a las 5 de la mañana para hacer Tai Chi. Entonces imagínense ahí en Jerusalén haciendo Tai Chi con estos Hasidim. Era muy divertido. Después Tai Chi y meditación, y después recién a las 8 uno desayunaba, uno llegaba muerto de hambre al desayuno, y después estudiábamos con él, y hubo experiencias con Shlomo que eran increíbles. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue esto? Yo qué sé en qué año fue esto. Soy muy malo para los años. Bueno, pero era 80 y algo, 84, 83. Shlomo, él estaba enseñando y de golpe cerraba los ojos y empezaba a hacer así. Empezaba a hacer así. Y vos veías que todos los que estaban ahí, que ya lo conocían, ¿te acordás los grabadores de cassettes? Aparecían 100 grabadores de cassettes y la gente lo aplaudía, lo ponía sobre la mesa. ¿Por qué? Porque quiere decir que en ese momento él estaba canalizando un nibur. Y el shiur se paraba y de golpe empezaba ya, 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 y empezaba, muchos de los niburim más famosos fueron creados así, no es que se sentó con una partitura a escribir, sí, y supuestamente largaba, no sabía escribir, no sabía música. no sabía música, y se largaba y la gente lo grababa, entonces así quedaban ¿no es cierto?, los testimonios.
Pero en esas clases él empezaba y se volvía eufórico, la gente aprendía el nigún mientras él lo cantaba y terminamos todos bailando arriba de las mesas. Y después de golpe como que alguien desinfla un globo, volvíamos al Talmud. Era, era una, era una experiencia maravillosa. Con Shlomo empiezo a encontrar un poco la forma judía de integrar lo contemplativo con lo estático, con la canción, con lo exuberante de lo hasídico. Luego, ya cuando me voy a trabajar a Estados Unidos, hago un salto acá, con Rolly, después que se muere nuestro maestro, Marshall Mayer, sentimos que necesitamos un maestro. Entonces nos aproximamos a Reb Zalman Schachter Shalomi. Reb Zalman Schachter Shalomi era otro discípulo del Rebbe de Lubavitch, que junto con Shlomo Carlebach, los dos crearon movimientos de alguna manera dentro de la ortodoxia moderna. Pero eran totalmente irreverentes y creativos. Y, bueno, Reb Zalman, nosotros pasamos mucho tiempo y estudiamos mucho con Reb Zalman. Y Reb Zalman era un creativo, él incluía todo, él incorporaba todo. Entonces empiezan a aparecer palabras dentro mío que yo ni sabía que existían dentro del diccionario, como itlaavut, itbodedut, que es estar perdido de alguna manera, irse en los pensamientos, y empezar a recuperar textos dentro de la tradición judía donde hablaban, como, ¿no es cierto?, Yaakov, que era Yoshevo Alim, que era alguien que se sentaba en la carpa, la Suach Basadeh, que salía a contemplar por los... De Yitzhak, ¿no? De Yitzhak, sí, perdón, sí, que salía a contemplar por los campos. Y uno empieza a juntar las cosas. Después empiezan a aparecer los estudios de la mística judía que nunca dejaron de... O sea, la mística judía siempre produjo textos cualitativos y cuantitativos respecto a la meditación. Y hay experiencias que hoy en día uno las mira y podrían ser consideradas como locas, como hacer meditaciones con el fuego, hacer meditaciones con los movimientos de la cabeza, con los nombres de Dios. Entonces existe una corriente contemplativa en el mundo judío que sale directamente desde el Tanaj, de la Biblia. Lo que pasa que todo esto perdió porque ganó el racionalismo judío. ¿No es cierto? Se habla de la controversia entre Ramban y Rambam, entre Nachmanides y Maimónides en la Edad Media, donde realmente el que gana es el racionalismo de Maimónides, que es la base del sistema lágico que tenemos hoy en día, y como que el misticismo y la intuición es como un poquito de gestalt, un poquito para atrás y un poquito para adelante, ¿no es cierto? Queda un poquito más relegado. En la época moderna, lo que tenemos es muchos judíos que se han ido a la India, se han ido al este, se han ido a aprender el budismo, y a partir de todo esto, como una reacción ante todo esto, se vuelve a reconectar con las fuentes judías de todo este tipo de espiritualidad. Hay un libro muy hermoso que se llama The Jew in the Lotus, ¿no es cierto?, el judío en el loto, que relata, está escrito por Kabat-Zinn. ¿Es Kabat-Zinn? No, perdón, Kabat-Zinn es Roger Kamenetz, que relata el viaje de un grupo de rabinos, algunos de ellos muy amigos, que fueron invitados por el Dalai Lama a Dharamsala para entender el misterio de los judíos respecto a la vida en el exilio. ¿No es cierto? O sea, algo que el Dalai Lama quería aprender. Bueno, y ahí de alguna manera se quedan graficados muchas de las corrientes tibetanas y místicas judías de meditación. Entonces hay todo una plétora de
de movimientos neomísticos y místicos, el hasidismo mismo, con lo que es el canto, con lo que es el baile, que están ahí pero no están demasiado ahí. Quedaron pero no tan, ¿no es cierto?, no tan a la vista. Yo pertenezco al movimiento de la gente. Reb Zalman decía que nosotros somos neo-hasídicos. No somos hasídicos, somos ortodoxos. Pero somos alguien que rescata ese espíritu y recupera esta parte de la espiritualidad judía. Ahora me meto un poquito en ciertos contenidos. ¿Voy bien o quieres Sí, interrumpir con sí, algo? sí, no, algunas preguntas como para orientarnos, preguntas que a mí me surgen de aquí. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre mindfulness y meditación? ¿No? ¿Hay alguna diferencia o simplemente términos homólogos? Depende a quién le preguntes. Yo te diría que meditación es una forma de mindfulness. ¿Qué quiere decir mindfulness? Te voy a dar una definición de John Kabat-Zinn, un gran maestro de mindfulness. Él dice, mindfulness es prestarle atención a lo que estás haciendo como si tu vida dependiera de eso, sin emitir un juicio. Eso es el mindfulness. La meditación es una forma de aplicar el mindfulness. O sea, ahora podemos tener un mindful conversation, una conversación guiada por el mindfulness. ¿Qué quiere decir? Estoy presente, los pensamientos me distraen, vuelvo a la atención de estar contigo y a prestar atención y a quedarme con esto. Mindfulness es lo que en hebreo llamamos kavanah. Es prestarle atención a la intención y quedarme presente. Y cuando la mente se distrae, volver a traer la mente. Y yo puedo tener experiencias de mindfulness manejando, la puedo tener comiendo. O sea, muy pocos de nosotros comemos mindfully. Entonces comemos, tragamos, nos apuramos. O sea, si vos querés comer en una forma mindfulness, no podés tener un almuerzo de business. ¿Entendés? O haces business o comes. O sea, no podés. Hay algo que aquí está diciendo Marcelo como que me resuena y me parece hermoso, ¿no? Que quizás ese mindfulness es el ideal de nuestros maestros, nuestros Jamim, Hazal, con la invención de las brajot, ¿no? Las Claro, bendiciones, como tomar conciencia por un instante que lo que vas a hacer es algo sagrado, en diferentes, lo que vas a claro. oler en un árbol, cuando vas a ver la luna, cuando ves un fenómeno astrológico, cuando ves algo en el mundo, es hacer una brajá antes para tomar conciencia, para poner kabaná y la simlev, ¿no? Poner el corazón, ¿no? Con esa expresión hermosa que tenemos en Ibrit. Y la tefilá, el rezo, que es Avodat Shevalev, o sea, es el trabajo del corazón. Lo que pasa es que el multitasking, que hoy lo conocemos como multitasking, otra forma de decirlo podría ser la distracción, La es, Makshabot Tarot, ¿no? La llamaba la, el Best. sí, pero Makshavot, no Zarot siquiera. O sea, pensamientos, la Mm. distracción. O sea, es el lugar a donde vamos, donde va la mente. ¿Por qué? Y esto es algo que los neurólogos y los científicos han comprobado. Y es algo que a mí me encanta que John Kabat-Zinn, que este maestro de meditación, dice. ¿Qué son los pensamientos? Entonces uno puede dar descripciones filosóficas, yo qué sé. Él dice, los pensamientos son las secreciones de la mente. ¿Entendés? Así como el corazón bombea sangre, Mm. la mente bombea pensamientos. Y nosotros, porque somos tan humanocéntricos y tan omnipotentes, pensamos que nosotros creamos los pensamientos. No, hay quizás un 10% de pensamientos que creamos nosotros. Lo demás funciona solo. Esto va en piloto automático. El problema es que tenemos pensamientos, los pensamientos generan emociones, las emociones generan otros pensamientos y así nos construimos la telenovela que es la narrativa de la vida. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es existir en el espacio que hay entre pensamientos.
Entre este pensamiento y en este hay un espacio. Yo lo llamo, desde la mística judía, el Bein Hashmashot, estar en ese espacio entre. Entre El los soles, espacio ¿no? Entre el entre paso el del sol día y y la la noche. luna, ese lugar entre, misterioso. Eso es el mindfulness, donde yo me separo de los pensamientos, me separo también de los pensamientos y las sensaciones, de los pensamientos y las emociones. Entonces yo cierro los ojos y digo, ok, esto es de verdad un pensamiento. No es más que un pensamiento. Y como tal, es verdad como pensamiento, pero no es verdad. Es una emoción de verdad, pero no es verdad lo que me dice la emoción. Entonces es darle a lo que es el valor que es y no más. El problema es que nosotros en la vida que vivimos con el multitasking y haciendo y yendo y viniendo, creamos una narrativa que está basada en la acción y la reacción. El mindfulness es tener la capacidad de decir no voy a reaccionar. Como dice el Salmo de Lejatu Miate Gilá, para ti el silencio es oración. Es sentarse en el silencio. Mira, Uri, yo hice muchas experiencias. Una de las que hice, que fue terrible, cuando empecé a meditar, ¿cierto? Con todo esto, hice un retiro de silencio por 10 días. 10 días en silencio, con un grupo de gente. No podías hablar, no podías mirar a los ojos, no podías leer, no podías escribir. 10 días. A los 2 días pensé que me iba a matar. A los 3 días pensé que iba a matar a alguien. Y después descubrí el silencio. Descubrí que el silencio es mucho más que la ausencia del ruido. El silencio es el lugar donde vive el alma. Y necesitamos silencio para escuchar el Kol Dmamad acá, el susurro del alma. Y para eso necesitamos silencio. Necesitamos separarnos de ese espacio. Y te hago Mi una trabajo... pregunta, te hago una Sí, pregunta, Marcelo. Me surgen preguntas, yo voy a interrumpir, no soy bueno dale, interrumpí, para dale. esto. ¿Te costó después volver a hablar? ¿Sentías que era Terrible. en Después, vano? No, porque a mí me pasa a veces, te digo en cosas, nunca tomé un retiro del silencio, no sé si lo haría o en este momento, pero siento que a veces cuando estoy un par de horas solo acá en mi casa o en algún lado y de repente tengo que hablar con alguien, es como que me pesa el pecho para hablar y claro, digo, es innecesario. ¿No? Es una sensación que a veces me agarra. porque limpiaste. ¿Entendés? Voy a poner esto a cargar, porque limpiaste, ¿entendés? Y uno necesita poder limpiar, porque estamos saturados de ruido, estamos saturados de opiniones, saturados de información, saturados de videos, de WhatsApp, de lo que sea. Entonces, en el silencio, nosotros decimos, ¿no es cierto?, en Rosh Hashanah, en Kippur, en Unetán de Toque, Kol de Mamada Kai Shama, que escucharemos el susurro del alma, y es quizás la voz de Dios, quizás el interior. En una de mis enseñanzas que yo digo, para poder escuchar ese susurro del alma, lo primero que tenemos que hacer es callarnos la boca. Callate la boca de una vez. Y paramos la máquina y poder meterse adentro. Hay una Mishnah que dice, Hasidim Rishonim, hay un Etunim que ya hat lifnei kriyat shema, ¿no es cierto? Los piadosos primeros de la Mishnah, que no sabemos quién eran porque estamos hablando del siglo II, se quedaban en silencio, estaban parados en silencio 1 hora más o menos antes de decir el Shema. Yo durante 1 año y medio lo hice, no parado, pero sentado. Yo estaba con los tefilín, el talit, sentado en silencio, meditando para poder decir el Shema con toda la cabana de mi alma. Y fue ¿Y? increíble, fue increíble. ¿Y sentiste un Shema diferente al Shema, Totalmente, digamos, que podríamos llamar a ver, porque hay algo también, ¿no es cierto?, que desde afuera y desde adentro de la comunidad judía a veces somos críticos o tratamos de pensar que transformamos la tefilá
alta se tefilá keva el atajanunim, también dicen nuestros maestros, y si vemos, la mayoría de nosotros a nivel institucional y propio hicimos la tefilá keva. Yo me levanto a la mañana, abro el sidur, digo mis teilim, digo el shema, digo las brajot, digo la mirá y lo cierro y sigo en 20 minutos. Lo transformé en algo fijo y no en una plegaria del corazón, ¿no? Entonces, digamos, lo que buscaban estos hasidim era llegar con, y sentís que el shema es, y aparte estaba pensando que la primera palabra del shema es escuchar. Entonces, Tal ese cual. silencio de una hora antes tenía que ver con, estoy pensando, es algo que nunca había reflexionado, digamos. Claro, ahora te cuento algo que hacíamos con Reb Zalman, pero sí, o sea, yo igualmente, yo amo el keva, lo que es la tefila fija, ¿no es cierto? Yo estudié en Yeshivot y me encantaba escuchar ahí todos murmurando. Yo le digo que no se entiende nada, pero hay toda una música muy, muy hermosa. Creo que hay lugar para los dos. En mi sinagoga en Estados Unidos, yo hacía el servicio de mindfulness solamente una vez por mes. El resto era el keva, el regular. Pero, viste, primero venían 25 personas, después 30, después 100, después 200, después 300. En el último Yom Kippur había 800 personas y tuve que cerrar las puertas, porque no había más lugar en el lugar, ¿no es cierto?, que teníamos para hacerlo. Hay una búsqueda, hay una necesidad de conectarse. El Sidur en realidad no es un libro. El Sidur es una antología de rezos que dijo y nadie cortó nunca nada. Sí, Es pero no decir, hay lugar para el silencio, no hay lugar no para hay la lo plegaria claro, propia, no hay lugar para nada, está todo ya a eso, a eso me, escrito. a eso me refiero, lo mismo que el Birkat Amazon. ¿Cuántas palabras hacen falta para decir gracias por la comida? ¿No es cierto? Y no termina nunca. Entiendo que a uno le gusta, ¿no es cierto? También con toda la música en campamento, lo hacía, pero hay momentos donde uno dice, sheket, silencio, y me quedo. El mindfulness es prestarle atención a la intención, a la kavaná, y quedarme ahí. Yo, por ejemplo, para que entiendas cómo se da esto judaicamente, yo todos los Shabbatot, el sábado a la mañana, hago online un Jewish Mindfulness Experience. Yo no lo llamo servicio porque no tengo Torah, porque no tengo, pero ¿qué es lo que hago? Es 1 hora y media, y en 1 hora y media por ahí hago 3 rezos. Por ahí hago 3 rezos. Y me meto en ciertos elementos de la Torah, pero también desde un punto de vista existencial y desde un punto de vista de mindfulness. Todo es despacio, todo es lento, no hay ningún apuro, no hay que chequear, hice el Shema, hice esto, hice esto, no, estamos quietos. Te doy un ejemplo de un ejercicio que hacíamos con Reb Zalman cuando nos juntábamos. Él decía, ¿qué es esto de Shema Israel? Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Dios, Dios es uno. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Y tenemos que escuchar en qué medida nosotros estamos tan fragmentados que dejamos de ser uno. Dejamos de ser un Uriel, un Marcelo, estamos totalmente fragmentados. Entonces, si queremos estar cerca de lo divino, tenemos que poder lograr la unicidad. Entonces, ¿qué tengo que escuchar para lograr la unicidad? Para acercarme más a la divinidad. Entonces, él nos hacía hacer algo. Decía, ok, vamos a decir el Shema 2 veces. Primero nos hacía meditar. Después hacíamos el Shema Israel, o sea, lo hacíamos el común. Y después decía, vamos a prestar la atención, después que termine el primer Shema, en ese lugar donde sentimos que podemos hacer un tikkun, una reparación de nuestra fragmentación. Algo que podemos elevar, que lo tenemos guardado, nuestra sonrisa, nuestro amor, nuestra generosidad, un tikkun alev, una reparación del alma. Fijémonos algo que podemos elevar. Una vez que lo tenemos, todos vamos a decir Shema, y en vez de decir Israel, pones tu nombre. Yo voy a decir Shema, Marcelo, Adonai. Es decir, no te escondas detrás de Israel. No te escondas detrás del grupo. ¿Qué es lo que Marcelo tiene que escuchar? ¿Qué es lo que Bill tiene que escuchar? Para poder estar más cerca de la unicidad. Eso me hace estoy pensando un midrash. Hace unas semanas leíamos Parashat Vayechi, y
y ahí aparece el Midrash donde se origina por primera vez el Shema Israel, no con Moshe, sino con los hijos de Jacob, y ese Israel no es el colectivo del pueblo de Israel, sino que es el Jacob que es De Israel, Jacob, es la claro. persona, ¿no? Digamos, Shema Israel, escuchá papá, ¿no? Le Escuchá, están papá, diciendo claro, los bueno, hijos. de alguna manera eso es lo que hacíamos. Yo en mis retiros, ¿cómo empiezan mis retiros? Yo traigo gente para, ¿por qué estoy acá en Costa Rica? Pues yo traía gente para retiros de meditación de mi comunidad, acá en Costa Rica desde el 2012. Y ¿2012 o 2? 2012, 2012. Y alquilaba un templo Shaolin, un lugar hermoso, en las montañas, con una plataforma de práctica mirando el valle, un lugar, debo decir, llegué a Shangri-La, una cosa pero de locos. Y todos los días primero se empieza con silencio, o sea, hay 45 minutos de silencio guiado, pero silencio. Después hay desayuno en silencio. Después es tefilá, y la tefilá, yo paso por diferentes tefilot donde les hago hacer un circuito de 5 días en diferentes temas. La amidad es parte parada y parte escrita, donde uno le escribe una carta a lo divino dentro de uno, y hay todo un trabajo espiritual transformador. O sea, hay más actividades, pero lo que te quiero decir es que la mañana de un retiro de meditación, que es donde están las tefilot, es la base del trabajo espiritual. Para mí las tefilot son, abrir un siddur es como ir a una farmacia del alma. Y casi decir las cosas a las apuradas es como no darse cuenta, que yo también lo hago, el tesoro que tenés ahí delante. Cuando uno le presta atención al contenido que hay en esas palabras. Entonces, ¿Cómo? en un servicio de mindfulness me quedo en las palabras y voy llevando y en una forma personal. Y te hago así como varias preguntas, ¿no? Siempre relacionadas con el tema, pero con mi interés particular y PLF en general de entender la combinación con la conexión con los judíos. La primera es, ¿por qué hacer un mindfulness judío y no un mindfulness punto? ¿No? ¿Qué valor agregado tiene esa cuota de los judíos, esas palabras en hebreo? ¿Por qué? Y es todo. O sea, primero que una vez, o sea, yo estoy metido en esto hace más de 30 años. ¿No es cierto? Como te dije, te metí a través de la física cuántica, después de la meditación, después con Shlomo, Reb Zalman, etc. Cuando vos empezás a ver el judaísmo desde la Kabbalah, olvídate mindfulness, olvídate la palabra mindfulness por ahora, de la palabra Kabbalah, desde la intención, todo lo ves desde ahí. ¿Entendés? Yo no lo veo como qué agregado me da, sino qué pérdida me da si no lo hago. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Cómo hago para mostrar a la gente que todos estos rezos y todos estos brajot y todo esto nos llevan a elevar la vida a un estado de conciencia especial? Y que creo que es la intención original. ¿Entendés? Entonces yo lo que hago de alguna manera es volver a la intención original de la Avodat Shevalet, del rezo desde el alma. Y ciertas cosas me las tomo muy en serio. Es decir, ¿qué quiere decir? Para mí, yo defino mi trabajo a través de Kol de Mamada Kai Shama. Escucharás el susurro del alma. ¿Cómo se hace para escuchar ese susurro del alma? ¿Cómo se hace para escuchar las mitzvot Hashem, las chispas divinas dentro de uno? ¿Dónde está el teléfono? ¿Cuál es el email address para conectarse con eso? Bueno, hay toda una tecnología, si querés llamarlo, que tiene que ver con los rezos, que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con una forma de hacer las cosas que nos permite una conexión. Y cuando vos ves lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a uno cuando ves la fuente. Yo tuve en uno de los retreats,
tuve un discípulo del Rav Soloveitchik. Soloveitchik era para los que no saben, uno de los grandes maestros de la ortodoxia moderna. Gran estudioso. Y este era un hombre que había sido ortodoxo y estudió con él, se recibió rabino de él. Bueno, apareció en el retreat. Imagínate, está en un templo Shaolin en la montaña, con los tefilín rezando. Y una mañana yo me quedé solamente en Modé Ani Lefaneja, en la tefilá de la gratitud, solamente, por 1 hora. Y este hombre termina el rezo y no puede parar de llorar. Pero él está llorando a borbotones. Y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, siento que nunca lo había rezado. Digo el Modé Ani Lefaneja todos los días desde hace 65 años. Y siento que jamás lo dije. Y se conectó con otra cosa, que es el sentido de la tefilá. Entonces es encontrar una fuente de vida. Etz Haimi, la Maja Zekimba, es un árbol de vida, si uno es prestarle atención, o sea, yo lo que estoy ofreciendo simplemente es prestarle atención al judaísmo. ¿Y cómo se hace, Marcelo, para hacer ese izún, ese punto medio, ese derech hamelech, el camino entre Keva y Kavaná, ¿no? Entre lo fijo, lo ritual, lo completo? Porque también te hago la pregunta a vos, pero para mí, digamos, lo hablo del corazón, como muchas veces también me pasa en la tefilá, como que muchos que venimos programados de cierta forma, del cumplir la y demás, tenemos la tzet de Jehová, ¿no? Tenemos como esta idea de cumplir con la obligación, y bueno, hay que leer estos salmos, hay que hacer estas brajot y demás, pero a veces no tenemos todo el día, porque también quería decir esto, hay muchos grupos hasídicos en particular que fueron fuertemente criticados y rebes hasídicos por vivir rezando. Digamos, ¿por qué? Porque no pueden solamente hacerlo, no pueden saltearse partes de la tefila porque sería en contra de la halajá, entonces para no hacerlo, pero con una idea de mindfulness, están horas y horas en el Beit Knesset rezando. Eh, pero eso tampoco es vida, porque también tenés que estar a bajar, tenés que ocuparte de tu mujer, tus hijos, tu vida, tu trabajo. No es la vida solamente rezar. Ahí vos dijiste la palabra mágica, ¿no es cierto? Que es el tema de la halajá, que es la ley judía. No existe halajá sin agadá. Agadá es el espíritu, es la narrativa, es lo que sostiene que no es halajá, que no es la ley. Yo en estos momentos, Uri, me defino como un judío agádico, no como un judío lágico. ¿Qué quiere decir? La halajá es importante para mí, ¿no es cierto? La halajá es importante, pero la agadá está delante. La agadá está en la hornalla de adelante, la halajá está en la hornalla de atrás. Está en la hornalla de atrás también como para decir, ok, tengo que cumplir con esto y no lo estoy cumpliendo. Yo ya no estoy más en esa carrera, donde siento que tengo que hacer esto, que tengo que hacer... No. Yo, por eso ni siquiera lo llamo un servicio lo que yo hago. ¿Entendés? Yo lo llamo una experiencia de Shabbat. Entonces, si alguien siente que un servicio tiene que cumplir con ciertas cosas, don't be with me, no estés conmigo. En esa experiencia agádica del Lifnim Meshurat Adin, del sentimiento, de la esencia, ese es el lugar donde yo habito. Me van a decir no es kasher, me van a decir no sos rabino, me van a decir todo esto, muchas cosas que me dijeron. Es una opinión, todo el mundo tiene derecho a sus opiniones. Igual, está bien, invito a todo el mundo a tener un poquito más de mentalidad abierta y un poquito más de amor, que uno haga y se reconexione, se relacione de la forma que pueda. Yo, en estos momentos, y no rechazo la halajá, la tengo, la miro, la observo, la siento. No rechazo tampoco la forma, porque la forma me encanta y creo que es importante. Aparte porque yo tengo miedo que si yo hago esto, la gente va a querer que sentarse a respirar por 1 hora y decir el Shema, esa es parte de la tradición judía. Es parte de un puntito de la tradición judía, pero quiero que la gente también aprenda el resto del Sidur. Por eso
hacíamos una sola vez por mes el mindfulness y las otras lo que era Kepa. ¿Entendés? Yo soy muy consciente de eso. En mi sinagoga, yo ahora no tengo una sinagoga, pero la gente que me sigue, muchos de ellos están conmigo por una hora y después se van a la sinagoga. ¿Entendés? O sea, esto es, quiero llamarlo un tosefet, un agregado, la kavaná, antes de, pero es el lugar donde yo habito. Y ¿Entendés? ¿podés vivir ese mindfulness fuera de la meditación en el día a día con todos los problemas que hay, digamos, quizás ahí en una ecovilla en Costa Rica es un poquito menos, pero aún así tenemos problemas y demás. ¿Sentís que en tu vida personal lográs realmente conectarte con eso que decís y predicás en el día a día? Por momentos sí y por momentos no, como todos. ¿No es cierto? Yo sé, por otro lado, yo era muy feliz en Nueva York. Mi comunidad era hermosa. Yo amaba a la gente con la que trabajaba. Pero si yo te diría por qué me fui, bueno, me fui porque ya 25 años es suficiente, ¿no es cierto? Después de los 60 y tantos, el momento también de salir. Pero también sentía que no estaba viviendo en la forma que yo estaba predicando. Que la vida en Nueva York es quizás muy parecida a Buenos Aires, pero peor. Es decir, no hay tiempo para nada, empieza a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 11 de la noche, o sea, no era vida. Yo dije, no, yo quiero vivir de otra forma y aparte para mí era muy importante vivir en la naturaleza. Yo amo la naturaleza. De alguna manera es como Rabbi Nachman de Bratslav, me, con, me conecto mucho con él, cuando él se iba a rezar al bosque. O sea, yo lo hago a veces acá, también hago lo que él hacía. Entonces yo necesitaba vivir así. ¿Qué momentos me angustio? ¿Qué momentos me preocupo? ¿Qué momentos? Claro que sí. La gran diferencia, aparte soy psicólogo, ¿cierto? Y yo trabajo online, lo que yo hago, o sea, mi trabajo en estos momentos es, yo veo gente terapéuticamente online, y es interesante porque yo mezclo en lo que hago, lo hacía como rabino también. Yo como rabino era el psicólogo, ahora como psicólogo soy el rabino. Es decir, yo mezclo la espiritualidad judía, el mindfulness y la psicología en lo que hago. Y tengo gente que me ve que no son judíos. En estos momentos, interesantemente, tengo varias personas que son hindúes musulmanes, que están conmigo justamente porque soy rabino, porque saben que los voy a respetar en sus creencias, en ciertas cosas de las tradiciones familiares. Entonces, todo esto era para contestar qué es lo que pasa. Lo que trato de llegar, y a veces puedo, y a veces no puedo, porque no soy el Dalai Lama, ni soy un santo, ni mucho menos, es poder aproximarme a los dolores con ecuanimidad. ¿Qué es ecuanimidad? Miro lo que me pasa y digo, ok, estoy angustiado. ¿Cuál es la angustia? Y miro cuál es la angustia y digo, ¿es la angustia real o es el sentimiento? Y trato de desglosarlo. ¿Y qué es la ecuanimidad? La ecuanimidad es cuando podemos sentir lo que tenemos que sentir sin rompernos en pedazos, sin entrar en la depresión, sin entrar en la euforia tampoco. Poder mirar, y esto es lo que es. Como se dice en hebreo, hay una expresión en hebreo moderno que es super mindfulness, zemayesh. It is what it is, es lo que es. Lo cual quiere decir que no es ni más ni menos. Es lo que es. Pero de eso de qué es lo que es, no es tan fácil. ¿Cómo llegás a lo que es verdad? ¿O no? ¿O es toda una invención que uno se hizo en la cabeza? Una historia que se hizo respecto a un otro, respecto a una situación. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos para poder mirar eso? Yo trabajo mucho con esto, con la gente que trabaja conmigo. Vamos a mirarlo. Vamos a ponernos en el medio. Creo que escuchándote y transformando también tu prédica, tu palabra, tu Dvar Torah en tu hora Haim, ¿no? En tu forma de vida. Como que eso quizás también es algo muy importante que muchas veces lo disociamos porque no podemos, y poder realizarlo, la verdad que es un gran Yesher Koach, ¿no? Poder decir, mirá,
como vos me dijiste, que le escribiste a la comisión directiva una carta que se llama Iguías Man, llegó el momento, ¿no? Como llegó el momento de poner en valor y poner en práctica lo que trato de hacer y tratar de formar, digamos, una Keilah, ya sea virtual hoy en día también. Es una Sí, nueva realidad, la Keilah ya no solamente física, sino también es virtual en ese sentido, y me parece maravilloso esta idea de recuperar en actos concretos cuestiones que quedaron solamente en los cuentos o en el estudio, ¿no? Porque, totalmente, es tal cual. eso que decías antes de los Hasidim Rishonim, se quedaban una hora antes para prepararse al Shema Israel, la tradición judía en los últimos 1800 años llenó de palabras. Ya tenés ahora todo Birkot HaShahar, todo Psukei de Zimbra, entonces ese silencio ya está totalmente estipulado que es lo que tenés que hacer, no tenés centímetro para moverte. O esta idea de, hoy todos nos gusta, todos escuchamos los Shibhei Abesh, las historias del Besh, y todos cómo iba al campo y recordaba ese lugar, y su estudiante no recordaba el lugar, pero estaba, y todo, los cuentos del Rabbi Nachman de Braslav, de la naturaleza, pero nos quedamos hablando de la naturaleza en la ciudad, y nos quedamos hablando de la Itbonenut o Itbodedut desde la hermosa teoría, ¿no? Pero esta idea de poder recuperarlo en lo judío, y me parece también interesante esto de decir, muchas veces los judíos vamos a buscar afuera lo que tenemos bien adentro, ¿no? Exactamente, Y que me parece que exactamente. yo siempre lo decía para mi palelim, el Shabbat es eso. ¿Cuántas veces vas a buscar en retiros espirituales? Acá en Argentina hay muchos lugares en Entre Ríos donde van, ¿no? De grupos cristianos que lo hacen, digo, pero eso es el Shabbat. Desconectarme del celular por un día, eso es el Shabbat. O eso podés hacerlo en Shabbat. Entonces me parece que decodificar el judaísmo para que también tenga sentido en nuestra vida y que no quede en la teoría o en el estudio, me parece maravilloso. Y Marcelo, yo quería pedirte algo, así me puedes decir que no, pero nunca lo hicimos en Pieles, pero quizás poder comenzar a terminar con algún cántico, con algún ejercicio, con algo corto de unos minutos quizás para tener una pequeña experiencia. ¿Se te puede pedir o Sí, sí, es sí, tu... sí, claro que se puede, voy a hacer algo. Entre paréntesis, no sé si vos pones en el chat, la gente que quiere escribirme a algo es muy fácil, porque es www.marcelobronstein.com, es mi nombre y mi Lo vamos a apellido. poner, lo vamos a Eso, poner en el copy, eso lo es, ponemos en el copy, y que la gente, marcelobronstein.com. y que la gente no le tenga miedo al silencio, ¿no? Yo tengo una experiencia muy divertida. Una vez entré a un café en Nueva York, un lugar, y había creo que 3 o 4 televisores prendidos, a todo volumen. No había nadie, adentro era yo. Y yo le digo al muchacho, le digo, mira, ¿podemos apagarlo? Estoy yo solo, no hay nadie más. Me mira como que dijera una cosa, pero de extraterrestre. Se asustó y me dice, la gente odia el silencio. Y me quedó como diciendo, el silencio, cuando no tenemos una forma de conectarnos con la interioridad, nos da miedo. Cuando tenemos una forma de conectarnos con la interioridad, es una puerta al alma, que nos puede abrir dimensiones de cosas maravillosas. Gracias por la invitación y vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Te parece? Maravilloso. Ok. Entonces, te invito a vos y los invito a todos los que estén escuchando, cuando escuchen, a sentarse con la espalda derecha, los ojos cerrados, y vamos a conectar la Neshima, que quiere decir la respiración, con la Neshama, que es el alma. Neshima y Neshama vienen juntos. Respirando, prestando la atención a la Neshima, podemos ayudar a la Neshama a poder expresarse. Solamente prestamos atención a la respiración y la mente se va a distraer porque eso es lo que la mente hace. La mente genera pensamientos, que generan emociones. Entonces, ni bien veamos que la mente generó un pensamiento, una emoción, la miramos, no nos resistimos,
Volvemos a la respiración. La respiración es nuestro ancla. La respiración es nuestra ancla. Nos quedamos respirando, prestando la atención a la respiración. Y ahora yo voy a cantar un nigún, que es una melodía. Y como dijo Rav David Zeller, un nigún no es una melodía sin palabras, sino es una melodía en búsqueda de sus palabras. Yo los invito mientras respiramos, inclusive si conocen la melodía, no cantarla, y sentir que la melodía es como una mikvah al revés. Es el sonido que se mete dentro nuestro purificando. Y fíjense si en algún momento ese sonido encuentra una palabra que refleja la esencia de cómo estamos. Y simplemente eleven esa palabra a la conciencia. Entonces el nigún va a ser como ese sonido que busca la palabra dentro de cada uno de nosotros. Yaira, yara, 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 yaira, yaira, yara, yarara, yaira, yara, yara, yaira, yara, yara, Volvemos a la respiración. Nos quedamos en silencio por un minuto. Muy despacito. Abrimos los ojos. Bueno. Muchas gracias. Shalom, shalom, Shalom. namaste. Shalom. Nos vemos Bendiciones para todos. vos. Gracias, para Marcelo, y nos tu vemos gente. todos en un próximo episodio de Piel. Chau, chau. Chao, chao.